Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Aliya Moreno, con la doctora Aliya Moreno desde la Biblioteca Nacional de Israel para que nos guíe por sus tesoros. ¿Qué tal, Aliya? Hola, un gusto volver a encontrarme contigo y tener la oportunidad de encontrar con los oyentes de Radio Sefarad. Bueno, vamos a hablar de un evento que ya no está, aunque los elementos que formaron parte de ese evento siempre están. Vamos a hablar de una exposición que organizó la Biblioteca Nacional de Israel para el Congreso de Hispanistas que tuvo lugar hace algunas semanas allí, del cual dimos cuenta aquí en Radio Sefarad, y relacionado con textos del fondo, de los fondos de la Biblioteca Nacional que tenían alguna relación con el hispanismo, ¿no? De acuerdo. Sí fue un evento particularmente especial, tanto para la biblioteca y también en el marco del Congreso. De hecho, en Radio Sefarad se presentó una entrevista muy interesante con la profesora Ruth Fine, en la que se detallaba lo que fue el Congreso Internacional de Hispanistas en Israel, un evento histórico de por sí. Así que no hace falta que yo entre en detalles sobre el Congreso mismo, pero uno de los eventos especiales que se ofreció en el marco de este Congreso fue una visita guiada a la Biblioteca Nacional de Israel y para esta visita la biblioteca organizó una exposición de manuscritos y de libros que estaban relacionadas de una u otra forma. Ahora, más adelante vamos a entrar obviamente en detalle con lo hispánico y lo judío. Ahora, esta exposición, digamos que tuvo dos peculiaridades. Primero, si bien el Congreso de Hispanistas, no solo por el hecho de haberse realizado acá en Israel, ese hecho de por sí ya muestra la relación, sino en el programa mismo se puso de manifiesto mucho la relación entre lo hispánico y lo judío. Y esta relación principalmente se manifestó en muchas sesiones que abordaban el tema. Hubo muchas sesiones sobre la presencia judía en la literatura americana, muchas sesiones sobre ladino, el judeo español, otras tantas sobre viajes a Tierra Santa en la literatura española, pero en este tipo de congresos que son inmensos, hubo 600 hispanistas participando, se llevan a cabo paralelamente como 10 sesiones. Entonces, evidentemente, cada persona elige asistir a los principales temas de interés. Entonces, aquellos que de forma profesional están interesados en otros aspectos del hispanismo, no necesariamente llegaron a estas sesiones que abordaba lo judío. Pero esta exposición, este evento que se realizó en la Biblioteca Nacional, reunió a una cantidad muy grande, se estima que unos 150 de los hispanistas investigadores que llegaron a Israel llegaron aquí a la biblioteca. Entonces fue sin lugar a dudas una gran oportunidad para presentar a este grupo tan selecto de investigadores este punto de encuentro entre lo judío y lo hispánico, tema que evidentemente también es muy relevante en el contexto de Radio Sefarad. Y segundo, la segunda peculiaridad de esta exposición es que se intentó en una sala, no con demasiados objetos, pero sí presentar una visión, digamos, general, una visión horizontal de de los distintos puntos de encuentro entre lo hispánico y lo judío. Ahora, cabe señalar que cuando lo hispánico en este contexto nos referimos lo que tiene que ver con la tierra, con la cultura y con la lengua española, ¿okay? En cada etapa va a ser un poco distinto, pero resulta supremamente interesante. Ok, entonces la exposición estaba dividida o incluía tres temas o tres etapas, las cuales cada una de ellas correspondía a una de las etapas o de los fenómenos históricos del encuentro entre lo judío y lo hispánico. La primera era sobre la producción judía en tierra ibérica antes de la expulsión. La segunda era sobre la cultura judeo-española o ladina
que se desarrolló con aquellos judíos que fueron expulsados de España y que no perdieron la conexión con lo judío, a diferencia del tercer grupo o la tercera parte de la exposición que presenta la producción principalmente en español y también en portugués de las comunidades de la diáspora sefaradí de los siglos XVI y XVII, que ahora vamos a hablar un poco más al respecto, pero la peculiaridad de esta producción es que esta diáspora sefaradí de dichos siglos estuvieron desconectados, fueron, digamos, lo que se conoce como cristianos nuevos, desconectados del mundo judío por más de 100 años y retornaron al judaísmo solo en los siglos XVI o XVII. Y tenemos textos de este fenómeno particular. Ok, entonces la idea en nuestro encuentro de hoy es poder hablar un poco de algunos de los objetos que estuvieron en la exposición. Dos aclaraciones previas. Primero, la idea no es agotar a nuestros oyentes, así que no hablaremos de uno y cada uno de los objetos, pero elegí algunos ejemplos de cada una de estas tres estaciones para poder dar una pequeña prueba de lo que hubo en la exposición. Y la segunda aclaración que quiero hacer es que evidentemente vamos a hablar muy brevemente de cada uno de los textos. La verdad es que en realidad podríamos hacer un programa entero de cada uno de estos textos que son realmente magníficos y maravillosos, pero a propósito voy a hablar muy brevemente sobre cada uno porque el objetivo final de nuestro encuentro de hoy es poder dar una muestra más general, una pequeña prueba, como se dice en hebreo, dejar la miel en los labios para abrir el apetito y quizás en futuras oportunidades profundizar más en alguno de ellos. Ok, entonces hablemos de la primera etapa. Como te comenté antes, la primera época era producciones que se realizaron en España antes de la expulsión. Si la expulsión fue en 1492, evidentemente la gran mayoría de los textos que tenemos de esta época son manuscritos, ya que la imprenta fue inventada poco antes de la expulsión de los judíos de España. Y esta es una muestra en realidad de la cultura judía clásica. Quizás la principal relación con lo hispánico en los textos de esta época fue el hecho que estos textos se realizaron en tierra española. Entonces, primero que todo, se presentó un manuscrito precioso que se estima que es de alrededor del año 1300. Es un manuscrito de la Biblia, obviamente en hebreo, y es una Biblia que incluye vocalización, marcas de cantilación y la Masora Parve y la Masora Magna. Es supremamente hermosa y muy característica del tipo de manuscritos bíblicos que se realizaban en tierra española con las dos columnas y el tipo de letra manuscrita cuadrada. También se puede observar que la mesora, que son como unos, quien lo llama una pequeña interpretación, o eran como unos señas que se daban muy antiguamente para los escribanos del texto bíblico. Ya en este texto manuscrito se puede ver que es más un elemento decorativo, ya que está escrito muy, muy chiquitico y prácticamente no es legible. Pero es un texto que también a nivel estético es supremamente hermoso. Otro texto que estaba en esta parte de la exposición, que es supremamente interesante, sí es un libro que fue impreso, es un libro de incunábula de el Talmud de Babilonia. Ahora es muy interesante porque estamos hablando de una época muy temprana. Evidentemente, el Talmud es un texto que siempre fue muy central en la vida judía, en todos los enclaves donde se encontró. Y una vez se inventó la imprenta, fue de los primeros textos que los judíos se ocuparon por imprimir. En esta época no se solía imprimir todo el Talmud, sino se imprimían tratado por tratado.
Y uno de los primeros lugares, de hecho, impresiones tempranas existieron en dos enclaves geográficos, uno en Italia y el segundo en España, que se alcanzó a publicar antes de la expulsión de los judíos de España. Eh, la diferencia entre la impresión española y la impresión italiana es que los italianos publicaban en el centro el texto talmúdico y de un lado la interpretación de Rashi, de otro lado la interpretación de los Tosafot. Este es el tipo de hoja que nosotros estamos acostumbrados a ver en el Talmud también hoy en día. Las ediciones que se alcanzaron a realizar en España incluyen también en el centro el texto del Talmud y al lado únicamente la interpretación de Rashi. Pero sin lugar a duda es un texto muy significativo de la importancia de la presencia judía, de la comunidad judía antes de su expulsión. El tercer texto que teníamos en esta parte de la exposición es un manuscrito supremamente interesante. Es en realidad un diccionario de varios idiomas, incluye el idioma de árabe, catalán, latín, hebreo, todo escrito en letra hebrea, también en los otros idiomas, sobre términos médicos. Supremamente interesante por varias razones. Primero, porque es una de las manifestaciones que los judíos estaban altamente involucrados también en esta época, en el siglo XIV, siglo XV, en el campo de la medicina. Y también el alcance del conocimiento de idiomas que tenían los judíos, para lo cual era relevante hacer un diccionario de este tipo. Bueno, pasemos a la segunda zona que había en la exposición. Fue una exposición sobre textos en ladino. Ahora, la cultura judeo, de la lengua judeo-española de ladino, fue una lengua que se desarrolló tras la expulsión de los judíos de España, pero en comunidades que no perdieron el lazo con el judaísmo. Es decir, también no se sabe si fue inmediatamente o con algunas estaciones en medio, pero estamos hablando de las comunidades exiliadas que se asentaron en lo que se refiere a la cultura ladina, en su gran mayoría en el Imperio Otomano. Y allí se desarrolló tanto el idioma como la cultura ladina, que hoy en día es conocida. Entonces, tres textos muy interesantes que teníamos en la exposición en ladino. El primero es el que pueden observar nuestros oyentes en la imagen que aparece en nuestro programa de hoy. Es un sidur, un libro de oraciones para mujeres, publicado en Salónica en 1550. Varias cosas muy interesantes sobre este texto, muy brevemente. Primero, el tamaño. Es un tamaño que obviamente no les puedo mostrar, pero un tamaño de mano. Muy, muy pequeño, sin lugar a dudas era un texto de bolsillo, un libro de bolsillo que se podía llevar de un lugar a otro. Segundo, el hecho que se haya tratado de un libro de oraciones para mujeres es de por sí interesante, aunque también esto puede relacionarse con el hecho que estaba en ladino. ¿A qué me refiero? En épocas tempranas había una clara distinción en estas comunidades entre el uso del ladino y el uso del hebreo, que todavía obviamente tenían su dominio porque no hubo desconexión con lo judío. Y en esta época tan temprana existía un acuerdo tácito, no solamente tácito, también tenemos testimonios escritos, que el ladino no era un idioma que debía usarse para cosas sagradas. Y en ese sentido, un sidur en ladino puede resultar sorprendente, pero en el momento que hablamos que es un sidur para mujeres, y tenemos fenómenos parecidos también en el mundo ashkenazí de la época, un poco más tarde también, que al menos cuando se declaraba que era para uso de niños o mujeres, se hacía más permisible el uso de idiomas que no fuera el hebreo.
El segundo texto es uno que posiblemente nuestros oyentes han oído hablar, el famosísimo Me Amlo Es, que es un libro de interpretación a los textos bíblicos, un proyecto muy grande, escrito en ladino, que comenzó Jacob Kuhl y luego fue completado por otros autores. Y lo interesante del ejemplar que se trajo en la exposición es que se trataba de una primera edición, la edición de 1730, de una obra que evidentemente se siguió imprimiendo con muchas ocasiones, incluyendo hasta nuestros días. Eso también se pudo observar en nuestra exposición. Finalmente, otro texto muy interesante, y esto en lo hispánico y más allá de lo hispánico, hubo una Agadá de Pesaj que se publicó en 1609 en Venecia y que en realidad las mismas placas fueron utilizadas para presentar la Agadá de Pesaj con explicaciones en 3 idiomas. Obviamente la que presentamos en nuestra exposición era la que incluía las explicaciones en ladino. Se puede ver en el centro el texto en hebreo de la Agadá y al lado en ladino, es decir, en letras hebreas, pero en idioma ladino, explicaciones sobre la Agadá y los contenidos referentes. Pero en esta misma imprenta de Giovanni Di Giara se imprimió también una edición con explicaciones en yiddish y una con explicaciones en judeo-italiano. Así que también esto, un caso muy particular que nos muestra a todo el mundo de la impresión y de la difusión de textos publicados en una época relativamente tan temprana. Bueno, y ya para acercarnos al final de nuestro encuentro de hoy, comentarles la tercera zona que teníamos en la exposición, que se referían a textos de la diáspora sefaradí occidental. Como les comentaba antes, la peculiaridad de estas comunidades, que las más conocidas son la comunidad de Ámsterdam, también en Hamburg, en Londres, en Livorno y otros lugares, a partir del siglo XVI se dio un fenómeno que obviamente no tenemos ahora el tiempo ni el espacio para adentrarnos en dicho fenómeno, de cristianos nuevos que vivían principalmente en Portugal, pero algunos también en España, que tuvieron la oportunidad de salir de la península ibérica y crearon sus propias comunidades. Muchas de estas, en realidad la gran mayoría, fueron desarrolladas en lugares donde no existía antes comunidad judía, y estos cristianos nuevos que regresaron al judaísmo fueron los propios fundadores de estas comunidades. Ahora, la peculiaridad de este fenómeno es que si bien ellos se consideraban que estaban regresando a una tradición que les pertenecía, de facto estamos hablando de un grupo que estuvo desconectado en épocas donde evidentemente la Inquisición funcionaba con todas sus dificultades, las dificultades que esta presentaba en la península ibérica. Es decir, que cuando llegaron a crear sus comunidades, unos de los desafíos que tenían, hay muchos más, pero el que tiene que ver, está relacionado con nuestro tema de hoy, es que no tenían la grandísima mayoría los conocimientos básicos ni de judaísmo ni del idioma. Es decir que, por ejemplo, si lo comparamos con el ladino, si bien a nivel del contenido del idioma es muy similar al español, seguro al español de aquella época, pero siempre se escribió hasta tiempos modernos que se volvió a escribir, se comenzó a escribir en letra latina, se escribía siempre en letra hebrea. Pero en esta diáspora sefaradí vemos que se escriben textos en español o en portugués, en letras latinas. Es interesante si comparamos que cuando hablamos de la primera parte de la exposición, que era en España, ahí los textos eran su grandísima mayoría en hebreo. Y fue justamente fuera de España, en la diáspora occidental sefaradí, donde se escribía en español, producción alguna original, otras traducciones,
en español y en portugués fuera de la península ibérica. Entonces, para comentar muy brevemente algunos ejemplos de lo que teníamos en la exposición, también la exposición quería dar como una representación general de qué tipo de producción literaria se realizó en este contexto. Entonces, primero se encuentran varias obras de traducción que evidentemente querían facilitar a aquellas personas que no tenían los conocimientos del hebreo textos clásicos judíos. Entonces, lo que encontramos en nuestra exposición, uno de los ejemplos era un libro titulado Tesoros de Preceptos, a donde se encierran las joyas de los 613 preceptos. Que fue una obra publicada en 1649 en Ámsterdam, es en gran parte una traducción al español del libro de Maimónides, del Rambam, de los preceptos bíblicos, Sefer HaMitzvot. Este libro que representaba, ante todo, la traducción de textos clásicos. Luego, la exposición incluía un ejemplo de una producción obviamente muchísimo más amplia de libros originales escritos por líderes e intelectuales de la época. Lo que teníamos en nuestra exposición era uno de los libros de Menashe ben Israel. Este era el libro de la resurrección de los muertos, publicado en 1636. Y finalmente, un último texto que quisiera mencionar acá, fue un libro de Moisés Rafael de Aguilar, que fue uno de los rabinos también en Ámsterdam. Este libro publicado en 1661. Lo interesante es el género del libro. Es un libro que habla de gramática hebrea, y fue una de las cosas peculiares de este espacio cultural, que obviamente a consecuencia de las circunstancias históricas peculiares y también por el contacto con culturas más allá de lo judío, particularmente con la cultura ibérica, vemos que se encuentran libros de temática de géneros que eran poco comunes en otros enclaves y en otras comunidades judías de la época. Entonces resulta muy interesante en una época tan temprana encontrar una gramática hebrea. Algunos años después, cuando surgió en Alemania principalmente y también en otros lugares la Ascalá judía, entonces encontramos nuevas obras sobre este tipo de temáticas, pero en el siglo XVII, libros sobre gramática hebrea escritas por judíos resulta también algo muy, muy peculiar. Así que bueno, espero haberles dado una breve descripción de lo que fue una preciosa exposición. Y como te mencionaba antes, espero que tengamos la oportunidad quizás de ahondar en algunos de estos textos de forma un poco más profunda en alguno de nuestros próximos encuentros. Seguro que sí, porque las épocas que mencionabas yo creo que dan para mucho más, a pesar de lo que nos has ilustrado con ello, con estos textos en letras hebreas, creo que se llaman aljamiados, ¿no? Los textos en ladino, pero con letras hebreas, que están estos textos que me imagino para muchos de los hispanistas resultaban totalmente ilegibles, pero si alguien les leía en voz alta lo que estaba escrito, pues entendían todo, ¿no? Eso es una particularidad de muchos de estos textos que están atesorados dentro de la Biblioteca Nacional de Israel, que aún, como hemos reiterado en otras ocasiones, aunque reúna las joyas literarias de una civilización, de un pueblo determinado, pues gracias a nuestra dispersión por el mundo entero, son también un compendio de la cultura universal, ¿no? De algún modo. Totalmente de acuerdo. Pues esperamos estos nuevos encuentros. Hasta entonces, muchas gracias, la doctora Lisa Moreno. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias a todos nuestros oyentes.